Ok, primero, buenas tardes. Teníamos pendiente lo que era la revisión de uno de los grupos al cual le tocó este atributo de la persona, el nombre. Quiero saber si es que lo han hecho. ¿Han revisado cuál era la autoridad competente para conocer y resolver, obviamente, cualquier solicitud, cualquier pretensión que versa sobre el cambio de nombre? ¿Qué dicen al grupo? ¿Lo ha hecho? ¿Revisado? Buenas tardes, Lides. Sí, y hemos encontrado que de esto se encarga el juez público, civil y comercial. Nos ha salido igual varias opciones de que se encarga en las modificaciones del cambio de nombre. Ok, muchas gracias. Eh, ¿Cómo podríamos encarar ese tipo de procesos dentro de la revisión que han efectuado? ¿Dentro de qué tipo de proceso? ¿Cómo podríamos más o menos efectuar esta solicitud de cambio de nombre? ¿Qué dicen? ¿Cuál es la fuente de donde han sacado este dato de que es el juez público, civil y comercial? ¿Qué dicen? ¿Las del grupo? Yo lo saqué de Google, Sí. eh, he entrado a imágenes y había una, ¿cómo se puede decir? Una imagen donde decía como que había en la parte de arriba donde una persona solicitaba el cambio de nombre, donde se veía que decía juez público y comercial eh, de turno de la ciudad del Alto, donde se ve que eh, esta persona hace la solicitud para cambiar el nombre Ujú. eh, con su solicitud, antecedentes igual, y yo la saqué por ese medio. Allá. Seguramente ha sido entonces en función a un edicto que has debido revisar y ahí obviamente estaba en la parte inicial a qué persona se está dirigiendo la demanda del juez público, civil y comercial, ¿no? Y Sí, obviamente en la suma estaba de la persona concreta, ¿no? O sea, lo que quería cambiar, cambio de nombre y posteriormente los datos, ¿no? De la persona que requería este tipo de trámites, ¿no? Seguramente ha sido mediante edicto. ¿Por qué? Porque la demanda se ha debido dirigir contra presuntos interesados. Entonces ha llegado a ese punto. Estar descargando, por favor, entonces al grupo y a todos ustedes la ley 439 del Código Procesal Civil, ¿ya? Hasta que terminemos de desarrollar lo que es la clase. ¿Ya? Dicho esto, teníamos obviamente que profundizar los atributos de la persona tal cual hemos quedado en clase anterior, ya viendo la perspectiva, ¿no? De profundizar los temas que tenemos para examen. Entonces, tenemos una parte introductoria a lo que es el Código Civil, codificación, hemos tocado como un tema, hechos, hechos jurídicos y actos jurídicos. Después también tenemos dentro de lo que hemos estado viendo con ustedes, obviamente las exposiciones de todo lo que son los atributos de la persona, como el nombre, domicilio, nacionalidad, patrimonio, estado civil, quitando solamente el tema del estado civil que no corresponde a lo que son las personas jurídicas. Hemos también analizado lo que son personas naturales, lo que son personas jurídicas, cuáles son las personas jurídicas de existencia necesaria, cuáles son las personas jurídicas de existencia posible, de acuerdo a lo que indica o infiere el artículo 52 del Código Civil. Ok, ahora lo que vamos a hacer es analizar y profundizar precisamente lo que han visto los del grupo el día de ayer, el atributo de la persona que corresponde al nombre. Vamos a decir que obviamente el nombre tiene
su origen etimológico en la palabra latina nomen, que quiere decir nombre, efectivamente. Se empleaba para la identificación de las personas. A diferencia de lo que es una persona jurídica que se trata obviamente de reservar su nombre haciendo trámites previos en torno a las homonimias para que no tenga ningún nombre similar la institución y obviamente en el entendido propiamente de que esto puede afectar al mismo giro de la empresa o la institución, la asociación, la fundación que querramos constituir. Existen trámites previos, como les decía, vinculados a CEPREC o la gobernación sobre la homonimia para la verificación y para denotar de que el nombre sí tiene una característica también que podemos decir que es única en torno a lo que son las personas jurídicas. En lo que respecta a nosotros, efectivamente, tenemos personas que tienen efectivamente el mismo nombre, que están sindicadas con nuestro mismo nombre y obviamente eso puede afectar incluso otro tipo de derechos civiles como el derecho a la imagen, derecho a la privacidad, ¿no? Viendo que existen homónimos que nosotros presentamos con nuestro mismo nombre, no solamente en torno al nombre mismo, sino también al nombre de pila, sino también a los apellidos que nosotros poseemos. Entonces, vamos a decir que obviamente se emplea este atributo de las personas para la identificación de las mismas. Ya en la parte conceptual, quisiera que me hagan referencia a qué es un atributo de la persona para efectos del derecho. ¿Cómo podríamos conceptualizar atributo de la persona para el derecho? ¿Qué dicen? ¿Mm? A ver, ¿me pueden comentar? Janina Machuca Caro, ¿qué nos dices tú sobre el tema de la existencia de estos atributos de la persona y una parte conceptual, ¿no? ¿Por qué son relevantes para el derecho? ¿Mm? Dice, ¿puedes repetir la No, no te hemos escuchado claramente. Tenías problemas. pregunta? A ver, José Córdoba, ¿tú qué nos puedes decir en la parte ¿Se puede conceptual? repetir, por favor? Ya, vuelvo a repetir entonces la pregunta. Eh, ¿Cómo podemos conceptualizar los atributos de la persona para el derecho? ¿Se acuerdan que una de las clases hemos conceptualizado? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros también referirnos precisamente a algo tan importante y que hemos estado desglosando anteriores clases, como son el nombre, el domicilio, la nacionalidad, patrimonio, estado civil? Adelante, Daniel, tienes la palabra. Sí, buenas tardes, licenciado. El atributo de una persona podría decir que se refiere a una característica inherente y fundamental que toda persona posee. Es decir, que esta característica le va a permitir a la persona no solamente que se llama a adquirir derechos y obligaciones con el Estado, sino que también es un atributo, es algo fundamental para el derecho. Ok, es fundamental, efectivamente. En torno a lo que dices, ¿no? Podemos complementar con lo que es la definición de que el entendido del atributo o los atributos de la persona se encuentran obviamente vinculados a la forma de adquirir derechos y contraer obligaciones. Y en lo pertinente podríamos tratar de traducir todo ello en la relevancia jurídica que connota o tiene esa connotación, ¿no? A nivel de características individuales, las diferencias que nos hacen los unos de los otros, ¿no? En cuanto a los seres que somos biológicos, eh, poseemos discernimiento, tenemos diferentes cualidades, diferentes aspectos, características, idiomas, ¿no?
Entonces, obviamente, todo eso, como dice Daniel, se torna relevante para el derecho y para fines jurídicos, ¿no? Porque obviamente a través de eso nosotros podemos adquirir derechos y contraer obligaciones, siendo diferentes los unos de los otros. Y si tuviéramos algún tipo de homonimia en cuanto al nombre que nos podría diferenciar, también tenemos un número de carnet específico que obviamente es consignado en el servicio de identificación personal y que a través de esto nos podemos diferenciar aún más, ¿no? Obviamente va a haber otros atributos, ¿no? Que van a acentuar a su vez lo que son nuestras características, nuestras diferencias, como son el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Entonces, añadiendo lo que son precisamente, y hemos ido a la parte conceptual, ¿no? Del nombre, pero ahora vamos a decir que en los conceptos de nombre también, en opinión de Guillermo Cabanelas, que ha hecho hincapié en sus diccionarios de ciencias jurídicas y políticas, a esta parte y nos dice que es la palabra o vocablo que se apropia o se da a una persona o cosa a fin de diferenciarla o distinguirla de las demás, ¿no? Es muy importante lo que nos hace eh, este autor en torno al desglose, ¿no? Sobre la palabra que tenemos del nombre como atributo de la persona, ¿ya? Nuestro Código Civil nos dice que tenemos derecho al nombre efectivamente. Toda persona tiene derecho al nombre con arreglo a ley. Le corresponde. El nombre comprende el nombre propio o individual y el apellido paterno y materno, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. El cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley prevé. Apellido del hijo. El hijo lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto a los cuales se haya establecida su filiación. Muy importante también conforme a lo que establece el Código Niño, Niña, Adolescente, para acentuar obviamente lo que son los apellidos de el progenitor y de la progenitora, que se encuentran obviamente detallados a través de lo que son las características de su filiación. Y obviamente a nivel histórico se ha ido profundizando en la forma de adquirir este tipo de características insertas dentro de lo que es el nombre como tal a lo que hace nuestro derecho de sangre, ¿no? Tal cual hemos visto cuando hemos tocado el tema del atributo de nacionalidad. Entonces, se hace pertinente traducir lo que nos quiere decir la parte del Código Civil a la connotación actual de la Constitución Política del Estado como norma suprema. Hemos entendido también que en la Constitución se encuentra plasmada la forma de adquirir también el nombre, no solamente cuando los progenitores se apersonan a las oficinas de registro civil con lo que es el certificado de nacido vivo, sino también existe la posibilidad de que uno de los progenitores, a través de lo que establece la Constitución Política del Estado y también la reglamentación, del Tribunal Departamental Electoral en las funciones que corresponden al Servicio de Registro Civil, al CERECI, tomen como base lo que es la filiación por indicación, es decir, el progenitor que presume o tiene la certeza de que otra persona también es parte de lo que es la filiación, indique de que le corresponde a su descendiente un determinado apellido. ¿Ya? Obviamente también en la parte histórica hemos hecho una revisión a lo que eran las características que exponía Lewis Morgan, incluso sobre de cómo del salvajismo hemos llegado a la barbarie y posteriormente a la civilización, y a través de eso el nombre también tiene unas características históricas, las diferentes familias que se han situado también, de acuerdo a lo que establece
Friedrich Engels en torno al origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? En su obra nos habla de diferentes familias, ¿no? Y dentro de esas connotaciones históricas que nos hablan estos dos autores, obviamente hay una gens, ¿no? Existe la parte de consanguinidad y afinidad que se da en torno a los grupos familiares, ¿no? A los clanes que obviamente se asientan en determinados territorios. Entonces, a través de ellos, las características inherentes a lo que es el nombre propiamente dicho o individual, ¿ya? Que una persona de mediana estatura tenía ya la característica o el nombre de Demetrio. Posteriormente había muchos Demetrios en la comunidad y se le daba el apellido de Medina, viendo ese tipo de tergiversaciones en torno a lo que es el nombre y las características iniciales. Posteriormente se ve por conveniente darles escudos a estos clanes familiares con las características que tiene, ¿no? Cada una de las personas o los oficios de las personas, ¿no? Aquella persona que se dedicaba a un determinado oficio, aquellas personas que tenían características diferentes y con eso se iba asentando lo que es el nombre en toda su plenitud. Elementos del nombre. De la disposición legal transcrita surgen elementos del nombre y estos son el nombre propiamente dicho, llamado también de pila o bautismal, porque en su momento obviamente todo se realizaba a través de las parroquias, ¿no? Y a través del bautizo mismo, por eso también te dan en realidad certificados de bautizo cuando te estás casando por lo religioso, que nos dice que es de elección libre a cargo de los padres. Obviamente que existen muchos nombres que los padres establecen para darles características a futuro de los hijos o escogen algunos nombres emprendedores, de personajes emprendedores, de jugadores de fútbol, de personas relevantes para la política, ¿no? Pero también puede ser de familiares o la persona que hace la inscripción en el registro civil del recién nacido por obviamente razones que hacen a posibles problemas dentro de el núcleo familiar, ¿no? O también emergentes de algún tipo de accidentes que conlleva la imposibilidad de los padres de hacer esta inscripción en su momento. Bueno, dentro de las características iniciales tendrían que estar los padres empadronados en las oficinas del CERESI para poder efectuar este registro civil sin ningún problema. También realizar lo que es la tramitación, recabar el certificado de nacido vivo de esa persona, ya para constituirse en la oficialía de registro civil y a través de eso, en su momento era con 2 testigos. Posteriormente, con la pandemia, se hizo una flexibilización de estos requisitos en el entendido, obviamente, que si estaban 2 padres, los 2 padres que querían efectuar el reconocimiento, no era necesario, pero sí están exigiendo que se encuentren empadronados dentro de lo que es el padrón del CERESI. ¿Ya? Entonces, cuando hay esa anuencia, no lo veo tampoco por conveniente efectuar ese tipo de incrementos a los requisitos que están establecidos, ¿no? Bastando simplemente la participación y el escoger el nombre a través de las personas. Lo que efectúa este funcionario público es verificar la existencia de este menor, ¿no? Y como estampa su piecito dentro de lo que es el certificado de nacido vivo, no existen mayores requisitos. El apellido proviene del latín appellare, que quiere decir llamar. Es el nombre patronímico indicativo del grupo gentilicio familiar. Gentilicio o familiar en el entendido que el grupo gentilicio es de dónde proviene, de dónde es esa persona, o familiar de acuerdo a las características de consanguinidad. El apellido, vamos a decir también, se adquiere por diferentes situaciones: nacimiento, legitimación, reconocimiento, declaración judicial de paternidad o maternidad, adopción, matrimonio. Obviamente, esto de la declaración judicial de paternidad ya adquiere mayores modulaciones con lo que es el código de familias y el proceso familiar,
Donde ha variado la forma de la demanda es más que todo declaración de filiación, que ahora es directamente mediante documentos inequívocos que hacen presumir que una persona es con probabilidad parte de lo que hace al nombre de la persona, es decir, es con probabilidad progenitor de la misma o progenitora. Entonces, la Corte, al ser así establecido determinados requisitos, entre los primordiales podemos hablar de quién ha participado dentro de lo que es el alumbramiento de ese menor, ¿no? Se encuentra ahí quien ha pedido también lo que es el certificado de nacido vivo, pudiendo estar consignado el padre o la madre. Entonces, en función a eso, podemos decir nosotros que ha estado presente, ha pagado incluso las cuentas de hospital, entonces bastaría este documento como para acreditar de que una persona es padre o madre de otra. Entonces, otro es también la posesión de Estado. La posesión de Estado es un proceso donde se determina una situación de hecho que hace al derecho, en este caso, la situación de que una persona lleve a determinados lugares al hijo, no habiéndolo reconocido oportunamente, pero dentro de la sociedad o a nivel de la participación dentro de sus grupos, como el colegio, la universidad, los lugares de trabajo, él ha reconocido o ella reconoció expresamente que era su hijo. Entonces aquí también tenemos lo que es la posesión de Estado, ya como otro tipo de proceso, ¿no? Y este que es la declaración judicial de paternidad o la declaración judicial de filiación, que es para dar efectivamente este denominativo a lo que es la persona que en su momento no haya procedido al reconocimiento expreso de un niño o de una niña dentro de lo que es la oficialidad del registro civil, y obviamente se requiere insertar, incluir lo que son los apellidos por indicación. Caracteres del nombre. El grupo ha ingresado a otros dos caracteres más, ¿no? El grupo que le ha tocado este atributo de la persona, que es el nombre, pero nos ha dicho que desde el punto de vista doctrinal, tres son los caracteres principales del nombre. Estos son los que he encontrado, obviamente, profundizando, también podemos ir a otro tipo de características que también ha citado, como les decía, el grupo, que son muy importantes, pero vamos a decir que nos vamos a concentrar en estos tres. ¿Ya? Porque existen otros autores que reflejan cinco caracteres del nombre, otros que tratan de compilar, hacerlos más lacónicos, más sucintos los caracteres del nombre, pero estos son los principales y vamos a decir que es inalienable por ser un atributo de la personalidad. El nombre se encuentra fuera del comercio de los hombres, de tal suerte que el nombre o nombres de pila y el apellido paterno y materno son inseparables de la persona. No se puede enajenar el mismo, no se lo puede vender, no se lo puede comerciar. Entonces es inalienable por esta característica de el mismo, de este atributo. Es imprescriptible. Por mucho que se haya dejado de usar por un tiempo prolongado o se haya adoptado un seudónimo, el nombre jamás prescribe, ¿ya? No sigue a todo lugar, salvo que uno prefiera realizar una adopción de un seudónimo, y obviamente este seudónimo es con el que más se refieren a uno, dando o refiriendo a características de índole social, comercial, pudiendo también el seudónimo ser registrado en lo que es el SENAPI, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, ¿no? Hacerlo como una patente, como una especie de marca, lo que hacen muchos de los grandes artistas, o el seudónimo que adquieren estos simplemente acortándolos o dándoles características más universales. Antonio Quinteros, Anthony Quinn, Ricardo Martínez, Ricky Martin, qué sé yo, Maluma, tomando los nombres, creo, de sus parientes. Entonces, vamos a decir que el nombre jamás prescribe. Es inmutable, no se lo puede cambiar cuando uno lo desee. Es,
o son inmodificables. No obstante, algunas modificaciones de estado civil tendrán influjo sobre el nombre, salvo algunas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Para poder modificar el nombre, ya que de acuerdo a esta característica que hemos citado, es inmutable la inmutabilidad del nombre, que es muy importante. ¿Cuáles serán estas excepciones, por favor? Les pregunto. ¿Qué nos dices, Carlitos? ¿Podremos cambiar el nombre de alguna forma? ¿Qué nos dices, Abdiel? ¿Podremos modificar el nombre? Lice, la pregunta que hizo es que si podemos modificar o cambiar el nombre. Sí, porque estamos viendo que tiene una característica de inmutabilidad, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Se puede cambiar o no? ¿O nos quedamos con nuestro nombre eternamente? ¿Qué dicen? Hemos hablado de esto más o menos en anteriores clases. Yo digo, ¿Alguna introducción? licenciado, yo digo que sí se puede cambiar, porque creo que hay una ley Ya. que se llama, las autoridades han advertido, ¿no?, a las personas o a los padres de que coloquen nombres que posteriormente en el futuro no sean objeto de humillación o de burla, ¿no? Porque hoy en día vemos nombres como, digamos, Romeo Santos o Andrés Messi, colocan así nombres de futbolistas. Yo creo que hoy en día creo que las autoridades dan oportunidad para que las personas o para que sus hijos de Sí, aquellos padres que han cometido los te escucho entrecortado con el audio. que dije que aquellos padres que hayan colocado esos nombres, que en el futuro sean objeto de humillación o de burla, sean posteriormente cambiados. Creo que hoy en día la ley, o no sé estrictamente, o no me acuerdo qué ley, pero creo que las autoridades pueden dar el permiso para que los nombres sean cambiados en esos casos. Ujú. Gracias, Daniel. A ver, otra opinión de alguno de ustedes, por favor. Sí, el grupo, por ejemplo, del nombre. ¿Qué han podido investigar ustedes en cuanto a la... Lice, Sí, si no muy bien recuerdo, sí se puede, pero mediante, creo que es una solicitud que se debe presentar a un notariado o juez, si no me equivoco. ya, gracias. ¿Alguien más? Eh, El yo grupo. soy la del grupo. A lo que he logrado investigar, he visto que sí se puede cambiar el nombre. Esto puede ser a causa de que tenga errores, como corrección de su nombre, en caso de que tenga algún error, que esté, digamos, Janina, sea escrito con J y H o con Y, en casos así. También he visto que también se puede cambiar cambios por razones de género. Podemos poner un ejemplo de, ¿cómo se dice esto? De las personas que cambian su género y de, podríamos decir que un hombre está cambiando su nombre para ser mujer, digamos. Eso también sería un motivo y eso. Muchísimas gracias. Efectivamente, tanto lo que han expuesto en el grupo como lo que Daniel hace referencia también, es muy importante en torno a lo que es esta partecita que hemos traído aquí, salvo algunas excepciones. A ver, esas excepciones obviamente son las que versan sobre lo siguiente. Uno, las modificaciones que uno puede hacer en sede administrativa, ¿ya? En el entendido de que cuando uno tiene un nombre complejo,
o paralelamente puede adoptar para su hijo un nombre que tenga rebuscados, vamos a decir, rebuscar letras, ¿ya? O tenga un TH al final, o tenga una doble N, o doble vocal, qué sé yo. Puede generar, obviamente, errores en torno a la persona que está colocando estos datos ya en el sistema. Su momento, los certificados de nacimiento eran manuales, ¿no? Y también obviamente los libros de los registros. Entonces, cuando uno efectuaba este tipo de reconocimientos, podría uno tratar de mentalizar lo que era el nombre de una persona, sin embargo, plasmar de otra forma el mismo. Como por ejemplo, Jonathan, Jonnthan, ¿no? Sin embargo, de eso en realidad el padre o la madre no quería decir Jonathan de esa forma. Quería que tuviera una JHO y lo demás. O tal vez algún tipo de nombres como Kylian Mbappé, Rodríguez Martínez. En torno a ese tipo de nombres que pueden ser raros para nosotros, obviamente se han tenido problemas ya que se han ido subsanando en la vía administrativa a través de las solicitudes que se hace el CERESI. Obviamente dentro de esas solicitudes que se hace el CERESI, nosotros, tomando como base la ley de procedimiento administrativo, tomamos un interés legítimo y también eh, amparamos nuestra solicitud en un derecho subjetivo. El interés legítimo, obviamente, somos los afectados por ese tipo de errores y obviamente repercuten en otras instancias. Tu título de bachiller, tu título en provisión nacional, tu diploma académico, tus otros diplomados, no saben cómo colocarte. Entonces, uno de los consejos que hay que hacerles a los padres cuando estén colocando el nombre, por favor, nombres fáciles, nombres donde no se tenga este tipo de posibilidad de errores, ¿no? Como un consejo básico. ¿Ya? Porque cuando se colocan nombres complejos, extranjeros, latinizados, americanizados, corremos el riesgo de que existan errores en la documentación correspondiente. No obstante de que puedan sonar muy lindo Dylan McKay o Brandon Walsh, llegado el momento tenemos varios errores que estamos subsanando, ¿no? Y obviamente, como les decía, repercuten en los otros documentos que tienen índole pública. Entonces, de acuerdo a lo que les estaba diciendo la ley 2341, nosotros lo primero que vamos a tener que hacer es ir a la oficialía de registro civil, para que en las oficialías de registro civil tratan de subsanarlo o para verificar las partidas correspondientes. No procede constituirnos en el CERESI y pedir mediante memoriales escritos lo que son las modificaciones acordes, obviamente, a lo que es la partida inicial de nacimiento, ¿ya? De no poderse subsanar, obviamente, lo que vamos a tratar de hacer es primero agotar la vía administrativa, presentando memoriales. Si es que nos salen con una resolución de que no se puede modificar el nombre de acuerdo a lo que uno está pidiendo, ¿por qué? Porque se encontraba en los registros iniciales de esa forma. Entonces vamos a tener que acudir a los recursos de revocatoria para que conozca la misma autoridad o para que en instancias superiores mediante el recurso jerárquico se trate de modificar. Agotando todo lo que es la vía administrativa, podríamos recurrir a lo que es un proceso voluntario del cual va a ser competente precisamente un juez público civil y comercial. Esto en torno a lo que podría darse en función de errores o posibles problemas del nombre. Pero también hay otro tipo de hierros que cometen dentro de las oficialías de registro civil. Obviamente todos somos humanos, ¿no? La consignación del nombre o el apellido del padre o la madre en torno, obviamente, a las características, la omisión de las partidas, del lugar de emisión, qué sé yo. Se dan otro tipo de errores administrativos que tienen que dar lugar a la corrección de datos de identidad en sede administrativa. Entonces, esta corrección de datos de identidad, que obviamente hace los certificados de nacimiento de las personas para que posteriormente se modifiquen en los carnets de identidad o las cédulas de identidad, son muy importantes
en torno a las características primigenias, lugar de nacimiento, nombre completo, la oficialía donde se emitió el primer certificado de nacimiento, a qué lugar corresponde esa persona, cuáles son las fojas, las partidas de donde se encuentra archivado este tipo de certificados. No nos olvidemos que para este acto se constituyen voluntariamente los progenitores. ¿Ya? Siguiente tema que es muy importante, lo ha tocado el grupo, es la ley de identidad de género. Obviamente que reviste mucha amplitud esta ley, donde se da curso a lo que son las modificaciones o cambios de nombre para coadyuvar, obviamente, en las personas que se identifiquen con otro sexo, ¿no? En ese sentido, una persona que antes era Ricardo Rodríguez, el día de mañana quiera cambiar su nombre a Rigoberta Nogales a través precisamente de lo que uno opte porque uno se identifica de otra forma, efectúa también los posibles cambios de sexo y da a conocer estos ante la autoridad competente para que realice las modificaciones a su nombre de acuerdo a cómo se percibe esta persona. Lo ha establecido la ley de identidad de género, ¿ya? Entonces, en ese tipo de casos también puede efectuar este trámite con la variación de las características que uno tenía en torno al nombre propiamente dicho, cambiando el sexo del mismo, ¿ya? Pudiendo mantener, obviamente, los apellidos. Enseguida vamos a entrar en eso también. Entonces, obviamente, se va a dar estas modificaciones del nombre. Ahora bien, otro de los casos era el que nos transmitían sus compañeros, que es el siguiente. El tema del acoso que puede sufrir una persona, que en su momento el padre apellidaba Laura, la madre apellidaba León, y él era Marcelo Laura León. Y en lugar de decirle Marcelo, sus amigos le decían, ¿cómo estás, Laurita León? Entonces, ese tipo de acosos que podría sufrir esa persona, obviamente causaba un estigma social, causaba problemas en el entorno social, lo cual obviamente a nivel psicológico puede afectar mucho a las personas. Entonces, la ley ha visto por conveniente también modificar en ese tipo de situaciones, no obstante de que es inmutable el nombre, ¿no? Por los problemas que le puede quejar a una persona. Obviamente también existen las modificaciones del nombre por los vínculos que puede existir a una persona cuya apología delincuencial es realmente conocida, ¿no? O también directamente el vincular a esa persona, ¿por qué? Porque los delitos que ha cometido, ¿no? Ejemplo, aquella persona que le llamen Pablo y su apellido sea Escobar, ¿no? El estigma que se tiene a nivel de Pablo Escobar por los crímenes que ha sido sancionado y obviamente ha sido perseguido en su momento. Entonces, en base a eso se atenta también con las relaciones sociales que pueda tener esta persona, lo cual tiene que ser acreditado obviamente por la parte testifical, agotando igual la vía administrativa para que se llegue a modificar este tipo de características del nombre. Ahora bien, otra pregunta. De acuerdo a lo que hemos visto en torno a las características o las excepciones de la inmutabilidad del nombre que se tienen, quisiera que me digan lo siguiente. Tenemos la variedad de situaciones que hemos tratado de plasmar en torno a las modificaciones del nombre, las excepciones que se hacen en torno a estas modificaciones en la vía administrativa por cuestiones emergentes de la ley del cambio de género, las inherentes a lo que es el moving que podrá sufrir una persona, el acoso social, o directamente por motivos de los vínculos que se hace a este tipo de
personas, ¿no? Que sufren de esto, ¿no? Ya el grupo lo ha dicho, quien es competente el juez público, civil y comercial, obviamente dentro de lo que es un tipo de procesos que enseguida lo vamos a analizar a profundidad, soslayando obviamente la característica de la inmutabilidad. Enseguida vamos a ir al ejercicio, por favor. Vamos a decir que también el proceso, el tema de proceso de la naturaleza misma del nombre tiene tres teorías más importantes, que son la teoría del nombre como institución de policía. Esta teoría es fundamentalmente defendida por Planiol y niega la existencia de un derecho al nombre, considerándolo como un simple número de matrícula militar o de seguridad social. Aquí hay algunos hierros, ¿no?, en torno a la enunciación. Teoría del nombre como objeto de propiedad. Algunos franceses opositores de Planiol asimilan el derecho al nombre con el derecho de propiedad y nos dicen que el titular de un nombre puede prohibir toda usurpación, incluso si no justifica ningún perjuicio. Después tenemos otra teoría del nombre como un derecho inherente a la persona, que según esta teoría, toda persona no solo tiene el deber de llevar un nombre para su identificación. Es decir, en esta teoría está vinculado precisamente a que es algo inherente a la persona el nombre, no solamente el de llevar el mismo, sino también el que se requiere para evidenciarlo en todas las situaciones sociales que esta persona lo necesite, y por eso es una característica, un derecho inherente a la misma, y es un derecho fundamental, obviamente. ¿Ya? Entonces, requiere una protección jurídica por parte del Estado. Entonces, vamos a decir que el nombre se haya protegido jurídicamente a fin de evitar cualquier ataque de un tercero que incurra en la asunción del nombre, nombre de pila y o apellido, sin tener derecho a llevarlo, que cometa usurpación u otro uso indebido diverso de la usurpación y que sea perjudicial para el que tiene derecho a llevar. ¿Ok? Por favor, leamos el artículo 59, inciso 4 de la Constitución Política del Estado. Ustedes también lo tienen en la descarga de lo que es el medio digital. Artículo 59 de la Constitución, inciso 4. Por favor, me dan una mano. Melissa Durán, dame una manito con lo que es la lectura de este artículo, por favor, de la Constitución Política del Estado. Está bien, Luisa. Eh, Párrafo cuarto. Comencemos desde la introducción del artículo 59, por favor. Está bien. Eh, Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. Eh, Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y crecer. Perdón. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y crecer en el seno de su familia de origen adoptiva. Muchísimas gracias. Eh, A ver, ahora vámonos al concreto. Sí, te escuchamos. yo sigo, Lisa. Sí, sí, seguí leyendo. Ay, Párrafo 2. Toda niña, niño, adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia de origen o adoptiva, cuando ello no sea posible o sea contrario a su interés superior. Tendrá derecho a una familia sustituida de conformidad con la ley. Párrafo 3. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores. La discriminación entre hijos por parte
de los progenitores será sancionada por la ley. Párrafo 4. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la identidad y a la filiación respecto a sus progenitores. Cuando no se conozcan los progenitores, utilizará el apellido convencional elegido por la persona responsable de su cuidado. Párrafo 5. El Ahí, Estado y la hasta ahí, hasta sociedad. ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ya, muchas gracias. Bien, obviamente están enumerados los siguientes derechos que tiene un niño, niña, adolescente, ¿no? Que constituyen parte de lo que es el sector vulnerable junto a los adultos mayores, junto a las mujeres, los indígenas originarios campesinos, las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, al pertenecer a este grupo vulnerable, se ha incluido, se les ha dado un derecho, y obviamente está protegido jurídicamente por el Estado, a la filiación. Y te dice que en caso de que no se pueda identificar quiénes son los progenitores, llevarán un apellido en torno a lo convencional. Este apellido va a ser designado por la persona que se encuentra a su cargo. Entonces, ese va a ser el apellido convencional de la persona, precisamente resguardando sus derechos que tiene al nombre y obviamente ligado a lo que es la filiación. Vámonos al artículo 65 de la Constitución Política del Estado, por favor. A ver, otra persona, Clemencia. ¿Qué nos puedes decir sobre el artículo 65 de la Constitución? Elena Gamboa, ¿tú qué nos dices? Elena, te estamos escuchando. Espero que se hayan traído sus codiguitos y sus constituciones, porque vamos a estar leyendo también otros artículos. Abdiel, por favor, danos una manito con la lectura entonces del artículo 65. Está bien, Lice. El artículo 65. En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su derecho de la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. Ok, muchísimas gracias. ¿Qué creen ustedes que quiere decir este artículo? Hemos hablado ya de una parte introductoria. ¿Qué creen que quiere decir este artículo 65? El artículo 65, licenciado, quiere decir, es por decir, en caso de que una madre o padre, digamos, afilie con el apellido y nombre de, digamos, de una persona y este no esté enterado y que este no sea su hijo, se deberá realizar un proceso para que se anule la afiliación y los gastos de dicho proceso serán, se puede decir, serán por parte de que ha hecho la afiliación. Correcto. En caso de que no sea o que no corresponda con el progenitor al cual se ha indicado, ¿verdad? Porque estamos hablando de una afiliación por indicación, ¿no? Donde ya sea el padre o la madre vayan a la oficialía de registro civil, vayan al CERESI y digan: tal persona ha estado al momento del alumbramiento, se encontraba recabando el certificado de nacido vivo, yo tengo esto, por tanto, él es el padre o ella es la madre, ¿no? Y en caso, obviamente, que se demuestre que mediante una evaluación, mediante una prueba de ADN, de que no es el padre biológico o no es la madre biológica de la persona a la cual se aduce, entonces, obviamente, ahí recién van a repercutir los costos que van a ir en contra de la persona que en su momento, a momento de la afiliación, a momento del reconocimiento del recién nacido vivo,
vaya y diga él o ella era el padre o la madre, según corresponda, obviamente. Y ahí obviamente se van a ir los gastos en su contra a nivel procesal. Debemos entender también en este punto que obviamente se ha profundizado este tipo de cuestiones con lo que es el código niño, niña, adolescente, donde existe también lo que es el código de las familias y el proceso familiar, donde obviamente también nos habla de muchas cuestiones que están implícitas a lo que es el reconocimiento de hijos o hijas, ¿ya? Por indicación. Antes no había mucho problema con el código de familia anterior. No había mucho problema, pero sí era más complicado para aquellas personas que iban judicialmente a pedir una declaración judicial de paternidad o de maternidad para obviamente vincular el apellido en la parte final de la sentencia cuando se ha determinado mediante una prueba realizada en un instituto Identigen de ADN para vincular al padre biológico o a la madre biológica con relación al niño o niña, pudiendo ser también adolescente, ¿no? En el proceso se designaba un tutor ad litem, el padre o la madre que estaba buscando obviamente el reconocimiento judicial para completar la filiación plena del menor en torno a la colocación, insertar el nombre de quien corresponde. Entonces, lo primero que se veía por conveniente y obviamente también era relleno, ¿por qué? Porque se pedían también 4 testigos, se pedían 4 testigos con el código de familia anterior y la prueba que era irrefutable de ADN. Entonces, a través de esto se lograba llegar al vínculo biológico con el verdadero padre o madre. Se recolectaban las muestras, obviamente, del hijo y del padre o la madre del cual se dudaba, y a través de eso se realizaba la valoración. Ahora, obviamente, con las modificaciones de lo que es el Código de Familias y el proceso familiar, se incorporaba un nuevo matiz en torno a lo que es el procedimiento, también, obviamente, en torno a lo que dispone este artículo 65 de la Constitución Política del Estado, donde tú directamente dices, corresponde la afiliación a tal persona, entonces que le den el nombre. Los requisitos, ya les he dicho, uno, el tema de la acreditación mediante el certificado de nacido vivo, la posesión de estado mediante un proceso eh, de, a nivel familiar, un proceso judicial. También podría llevarse a cabo mediante lo que es una declaración de filiación, donde también con la sentencia uno va y realiza este tipo de cuestiones cuando no quiere hacerlo directamente mediante las indicaciones. Y finalmente uno se apersona, llega a entablar la afiliación conveniente de acuerdo a lo que se presume, llevando determinados nombres y apellidos. Y como les decía, corresponde en este artículo 65 a la que considere que no es su hijo o hija biológica hacer otro proceso de exclusión de filiación para demostrar, en su caso, que no es él mismo el que es el padre o madre biológico, el que tenga que estar consignado en el certificado de nacimiento de la persona. Consiguientemente se retrotrae todo, ya, pero obviamente hay tiempos para presentar. Los tiempos se encuentran en el Código de Familia y de Proceso Familiar, ya. Uno es de 5 años, ya, desde que la persona obviamente se ha enterado con el entendido de que realmente hay que preservar, hay que tutelar el derecho a la afiliación que tiene todo niño, niña, adolescente. No, hay que preservar eso. Entonces se hace muy importante que en función a eso, desde el momento en el cual una persona tiene el conocimiento de que han hecho esta afiliación por indicación, acciona inmediatamente el proceso de exclusión. Caso contrario, obviamente, no se olviden que esta persona que adquirió la afiliación
este niño, niña, adolescente, va realizando determinados actos en el colegio, en la universidad, con un determinado apellido, lo cual torna conveniente efectivamente de que se haga implícito eh, el preservar, obviamente, su derecho a la identidad y a la afiliación. Por lo cual no puede ser en cualquier momento que pasen 20 años y recién digan, ah, no, pero no era mi hijo, no era mi hija. Yo quiero excluirlo de mi filiación o yo no sabía. No, no nos olvidemos que por eso hay tiempos y hay plazos correspondientes. También se va a cortar el tiempo cuando uno va voluntariamente a efectuar el reconocimiento y después de pasado años diga, no, no, no había sido mi hija o mi hijo biológico. Entonces no es así, por eso el código de familia prevé tiempos y plazos para hacer efectivo, como les digo, el reconocimiento correspondiente. Vámonos al artículo 12 del Código Civil. Y el artículo 12 también nos habla de protección del nombre y nos dice que la persona a quien se discuta el derecho al nombre que lleva o sufra algún perjuicio por el uso indebido que de ese nombre haga otra persona, puede pedir judicialmente el reconocimiento de su derecho o la cesación del uso lesivo. El juez puede ordenar que la sentencia se publique por la prensa. Esto se encuentra también previsto en lo que es el artículo 12 del Código Civil. No se usa mucho este tipo de procesos, ¿no? Porque al final de cuentas la persona a quien se discute el derecho al nombre sufre algún perjuicio uso indebido de otra. em, No podríamos hablar, obviamente, de que se le cambie el nombre a esa otra persona porque está haciendo propaganda, puede ser positiva o negativa, ¿no? En torno, obviamente, a la otra que tal vez tenga relevancia o sea una persona políticamente expuesta. Entonces, este tipo de procesos de protección al nombre no se usa mucho. Pero vamos a decir que la acción de reclamación se da para todo caso de uso indebido o suplantación del nombre que perjudique la reputación de quien deba llevarlo o usarlo legítimamente. Y también tenemos la acción de desconocimiento. Como emergencia del uso indebido, importa el desconocimiento de todos aquellos efectos jurídicos que se han querido atribuir a su legítimo titular. Ya en este tipo de situaciones, ya. Entonces, se dan este tipo de acciones de reclamación y también de lo que es de desconocimiento. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que es una función del Estado la protección del nombre, ¿no? Por eso también nosotros lo realizamos en los registros públicos correspondientes. A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. En torno, obviamente, a lo que hemos dicho de la inmutabilidad del nombre, si nosotros procedemos a cambiarlo por las razones que hemos dicho, ¿a qué instituciones vamos a tener que notificar este tipo de cambio de nombre? Si hemos logrado hacerlo. ¿Qué dicen? ¿Quieres? Ceresi va a ser la principal porque obviamente nos tienen que arrojar certificados de nacimiento con el nuevo nombre, ¿verdad? ¿Dónde más? Sí. CEGIP también, porque obviamente se está dando una modificación, se está modificando el CARDEX y eso también tiene que estar aparejado con una nueva resolución, tanto en el CERESI como en el CEGIP a nivel administrativo, ¿no? En función a la sentencia judicial, vamos a también adoptar trámites en la vía administrativa. ¿Dónde más? ¿Qué dicen? CERESI, CEGIP, hemos mencionado algunos. ¿Dónde más podría haber? ¿Qué dicen? Lice, ¿no podría ser también en las notarías? En la notaría. A ver, más que todo tendríamos que hablar de temas patrimoniales. A ver,
En la notaría no sería muy necesario, obviamente habría obligaciones que adquirió esa persona, pero ya las adquirió en función a su antiguo nombre, ¿no? Podríamos notificar a DIR no plus, sería importante en el entendido de que existan obligaciones que haya contraído esa persona con particulares. Dense cuenta de que existen también préstamos que puede haber contraído esa persona, ¿no? Y de que precisamente para soslayar una deuda se efectúe la modificación del nombre, ¿no? Y si hemos hablado de deudas, ¿dónde más tenemos que notificar? En el juzgado. En el juzgado y es automático, te van a notificar con lo que es la sentencia, ¿no? Porque tú has hecho la acción, tú has accionado, ¿no? Lo que es el cambio de nombre. Pero aquí viene lo interesante. Si bien estamos hablando de procesos que puede tener una persona y obviamente antecedentes, va a generarse un nuevo carnet de identidad, obviamente un nuevo nombre, tal vez con el mismo carnet de identidad, el mismo número de carnet de identidad, pero debemos entender que esa persona posiblemente tenga procesos con sentencia ejecutorial. Y si bien no es propiamente al juzgado, pero sí es dependencia de lo que es el juzgado, el órgano judicial, es el REJAP, el registro de antecedentes penales y judiciales, ¿ya? O judiciales y penales. Entonces, ahí obviamente se encuentra la base de datos de aquellas personas que tienen sentencias penales, criterios de oportunidad, llámese también suspensiones condicionales del proceso o determinados antecedentes. También si estamos hablando de antecedentes judiciales, podemos hablar de antecedentes policiales, ¿no? Esa persona puede tener antecedentes policiales sobre algún tipo de denuncia que ella recibe en su contra, ¿no? Ahora, si tuviera bienes, ¿a qué institución acudiríamos? ¿Qué dice? Los registros Primero a un públicos. abogado. ¿Dónde? ¿Dónde? No te escucho. A ver, vamos a tener que notificar si es que tuviera patrimonio, si tuviera bienes, si tuviera un inmueble a derechos reales, ¿no? Porque obviamente ahí aparece en la primera casilla lo que es el registro público de derecho propietario. Ahí entonces tiene que efectuarse una modificación, ¿ya? Siguiente tema. Si tuviera un vehículo, tiene que notificarse a la unidad operativa de tránsito, también tiene que notificarse a la alcaldía para fines eh, tributarios, ¿no? Del RUAT. Entonces, tanto a tránsito como a la alcaldía esta modificación del nombre. A la autoridad de supervisión del sistema financiero, porque puede tener alguna deuda con el sistema financiero. Diferente del ejemplo que hemos citado de una deuda con un particular, porque obviamente la deuda con un particular debe estar reflejada en algún documento. Si es que no tuviera ese registro, si es que no tuviera esa garantía, imagínese dónde queda el acreedor. Si es que es directamente un documento hecho con un simple reconocimiento de firmas. Entonces sí está bien el tema de la acotación con el tema del notario, pero obviamente tenemos que ver si es que tiene un archivo ese tipo de documento, ¿no? Y se puede tornar obviamente compleja la situación porque precisamente una de los caracteres del nombre es la inmutabilidad y esta inmutabilidad se da en torno a adquirir derechos pero principalmente contraer obligaciones. Entonces, también va a estar intrínsecamente ligado a este tipo de institución. Hemos hablado entonces de CEGIP, CERESI, derechos reales, ASFI, tránsito, alcaldía.
Podemos hablar de CEPREX si es que pertenecía a algún tipo de sociedad. Obviamente también se va a notificar a la sociedad con este cambio de personas si tenía acciones en alguna empresa. ¿Ya? Al SEDUCA, porque obviamente van a afectar sus notas. Esta persona salió bachiller, ponte que ha salido bachiller, entonces tiene que modificarse lo que son las certificaciones de nota para la obtención, obviamente, de el diploma de bachiller y obviamente también a lo que es la universidad, que es la que te facciona, ¿no? El diploma de bachiller. Si esta persona salió profesional, entonces también efectuar lo que son las modificaciones en las unidades de la universidad que son parte, ¿no? Obviamente de lo que es el aprendizaje. Entonces, no nos olvidemos que también cuando nos faccionan el diploma académico, nos faccionan el título en provisión nacional. Después de darnos este título en provisión nacional, en muchos casos te tienes que afiliar a un colegio departamental. Si eres arquitecto, te afilias al colegio departamental de arquitectos, ¿no? Si eres ingeniero, al colegio de arquitectos, pero creo que es sociedad de ingenieros en ese caso. Si eres médico, igual al colegio de médicos. Nuestro colegio de abogados no es tan, ya no tiene tanta presencia. Ahora tenemos que notificar al registro público de abogados o al Ministerio de Justicia para aclarar, ¿no? De que se ha efectuado esta modificación del nombre. Entonces, como les digo, al ser inseparable esta característica del nombre inalienable, imprescriptible, inmutable, es porque nos sigue el nombre a todo lugar, ¿no? Por eso han visto la cantidad de sitios a los cuales que hay que estar notificando para proceder a lo que es la modificación del nombre. Obviamente, dentro de lo que es la solicitud misma, la demanda misma de modificación del nombre, se hace menester tocar los siguientes puntos. Solicito se notifique a todas esas instituciones que hemos enunciado para que se proceda a tomar conocimiento de las modificaciones que resulten de la sentencia. ¿Ya? Lo cual es muy, muy importante. Vamos a decir que el cambio o adición del nombre también hace el artículo 9, inciso 2 del Código Civil y nos dice que el cambio, adición o rectificación del nombre solo se admite en los casos y con las formalidades que la ley prevé. Desde la inscripción del nombre y apellidos correspondientes por el registro civil, estos resultan inmutables. Sin embargo, pueden ser modificados los nombres de pila y también los apellidos ridículos o vergonzosos, o que pongan de manifiesto un origen ilegítimo contra la persona, causándole perjuicio en sus relaciones jurídicas y sociales. Aquí tengo, y obviamente voy a compartirlo, lo que es la demanda ordinaria de rectificación o de cambio de nombre. eh, y parte de lo que son las normativas referentes a rectificaciones o modificaciones en el CERESI. Vamos al artículo 10, apellido del hijo. El hijo lleva el apellido o apellidos del progenitor o progenitores respecto de los cuales se haya establecida su filiación. También la ley 548, el Código Niño o Niña Adolescente, en su artículo 109 sobre la identidad, señala lo siguiente. La niña, niño o adolescente tiene derecho a nombre propio e individual, llevar dos apellidos paterno y materno y, bueno, o un solo apellido, sea de la madre o del padre y otro convencional para completar los dos apellidos, o en su defecto tener dos apellidos convencionales. El artículo 110 de la filiación, voy a permitir la opción de puntero, nos dice que la filiación constituye un vínculo jurídico entre la madre, padre o ambos con la hija o hijo que implica responsabilidades y derechos recíprocos. No nos olvidemos que uno de los derechos recíprocos, ¿cuál sería? Si hablamos de derechos recíprocos o directamente un derecho con el cual nacen las personas y que obviamente genera responsabilidades. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería? ¿Mm? ¿Qué dicen?
¿Qué derechos tendría el hijo cuando nace? O la hija. Derecho a la herencia. Tendría un derecho implícito a la herencia, ¿no? Salvo motivos de desheredación. ¿Qué más? ¿Qué tendrían que hacer siempre los padres? ¿Qué han hecho con nosotros? Derecho a la educación. Derecho a la educación. ¿Qué más? A la nacionalidad. Dere- A la derecho nacionalidad. a Este mismo derecho a la filiación. ¿Qué más? Dice, sería el derecho a la vida y el derecho a la salud. El derecho a la salud. Muy importante. Y obviamente, si hablamos de derecho a la salud, a la alimentación, a la manutención, a proporcionar la asistencia correspondiente. Es decir, los padres, de acuerdo a lo que establece el Código de Familia, tienen que proporcionar la asistencia de los hijos, hijas, hasta que adquieran la mayoría de edad inicialmente, y posteriormente deberán promover el proceso de asistencia familiar los mismos hijos hasta que salgan profesionales o hasta los 25 años, de acuerdo a lo que establece el Código de Familia. Entonces, independientemente a que haya habido una ruptura, un rompimiento del proyecto de vida en común del matrimonio, sea el padre o la madre que tenga la guarda del hijo por convención que hayan quedado, de acuerdo a lo que han estipulado ellos en un posible documento predesvinculatorio o acuerdo regulador, se dice que el padre o la madre tienen la obligación de proporcionar asistencia familiar a favor de los hijos. Y esto obviamente es fijado a través de una resolución judicial. ¿Ya? El monto va a ser fijado. Inicialmente podemos hablar o pueden hablar los padres sobre qué monto van a fijar, establecerlo en un acuerdo regulador. Posteriormente, este tiene que estar establecido por el juez público de familia. ¿Ya? Va a establecer un monto. Este monto obviamente se va a modificar también automáticamente en función a las modificaciones también que establece el salario mínimo nacional. ¿Ya? Pero eso es uno de los deberes, ¿no? Que se tiene. Ahora viene también la contraprestación. Cuando uno tiene padre o madre que ya son adultos mayores, también las obligaciones son de los hijos para con ellos, ¿no? No nos olvidemos que los padres nos han dado lo que han podido cuando ellos tenían los recursos, cuando ellos tenían las capacidades de hacer. Posteriormente, cuando ellos sean adultos mayores, les toca a los hijos brindar estas posibilidades. Obviamente hay algunos padres que no se han jubilado, algunos padres que necesitan este apoyo, ¿no? Y está este tipo del término de obligaciones o derechos recíprocos, ¿no? Para ambos. Hoy por ti, mañana por mí o viceversa. Hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Ahora vamos a ver el parágrafo segundo. La madre y el padre tienen la obligación de registrar la filiación de su hija o hijo al momento del nacimiento y hasta 30 días después. Obviamente algunos no lo hacen, pero de todas formas es importante tomar como premisa que el hijo o la hija tienen derecho a la filiación. No es acordarte el día de mañana, ay, pero no he hecho este trámite. Oh, no, yo vivo en provincia, vivo muy alejado de cualquier oficial de registro civil. Por eso, dentro de las labores que efectúa el CERECI, es descentralizar a oficiales de registro civil para que efectúen este tipo de filiaciones en varios lugares y obviamente universalizar lo que es el sistema para que una vez que se haya procedido al reconocimiento respectivo, uno pueda acudir a cualquier oficialía y tramitar los certificados de nacimiento respectivos. Vamos a decir también que el Código de las Familias y el Proceso Familiar, en su artículo 12, respecto a la filiación, nos dice que la relación jurídico-familiar que genera derechos y obligaciones de la madre, el padre o de ambos con relación a sus hijas o hijos. En relación a la madre se denomina maternidad, en relación al padre se denomina paternidad. La filiación como derecho de las hijas e hijos se constituye en un vínculo jurídico y social que genera identidad de estos en relación a su madre, a su padre
o a ambos. Algo que es también pertinente al caso y que nos habla el artículo 11 del Código Civil, nos dice sobre el apellido de la mujer casada conserva su propio apellido, pudiendo, y aquí viene este término que es muy importante, pudiendo agregar el de su marido precedido de la preposición de como distintivo de su estado civil y seguir usándolo aún en estado de viudez. 2. En los títulos profesionales usará su apellido propio. 3. La mujer divorciada no tiene derecho a seguir usando el apellido de su exmarido, salvo convenio entre partes o a falta de él, con autorización del juez, en mérito al prestigio ya logrado con ese apellido en la actividad profesional, artística o literaria. 4. En otros casos, el uso del nombre se rige por las disposiciones particulares de la ley. Vamos a hablar ahora de lo que es el seudónimo, nombre y sobrenombre y anónimo. Seudónimo, ya les he dado algunos ejemplos en torno a lo que hace esto. Y vamos a decir, o nombre ficticio o convencional, es el derecho de toda persona a identificarse en un determinado ambiente bajo la denominación especial y diversa de su patronímico. ¿Ya? Etimológicamente la palabra seudónimo proviene del griego pseudo o falso y ónima o nombre se dice del autor que oculta con un nombre falso el verdadero. El artículo 13 nos habla también del seudónimo y nos dice cuando el seudónimo adquiere por su difusión la importancia del nombre, puede ser también protegido según lo previsto por el artículo anterior. La función asumida por el seudónimo de ocultar personalidad real de un individuo en el medio artístico, literario o científico en que actúa, es la de evitar su identidad o de cambiar, ¿no? El mismo. Por ejemplo, en Hollywood también tenía la costumbre de efectuar una reserva de nombres, ¿no? Lo que recién nos hemos enterado de Michael Keaton, que cuando quería obviamente usar su nombre, era Michael Douglas, pero Michael Douglas, en realidad la familia Douglas, ya con Kirk Douglas adicionalmente, ya estaba reservado en cuanto a lo que eran los nombres, los seudónimos de la, las estrellas de la fama, ¿no? En Hollywood, entonces no podía usar esto y se tenía que cambiar un seudónimo. Michael Keaton, que en realidad ha sido su seudónimo porque no era su nombre real. Allá tienen una legislación más flexible para efectuar este tipo de modificaciones. En nuestro medio artístico, literario, llámese también científico, me puedes dar que el seudónimo de una determinada persona sirva para encumbrar el producto incluso que tiene esta, ¿no? Un libro relevante de derecho, el derecho procesal, o Sedeker Morales, título, ¿no? Y obviamente patentar este tipo de seudónimo para que se ejerza como una especie de patente en futuras actuaciones. Sobrenombre es el que los demás le dan a una persona independientemente de la función identificadora. Suele aplicarse a las personas a causa de su aspecto o personalidad, ¿ya? No es lo más aconsejable y que a veces obviamente es motivo del acoso mismo que se le da a determinadas personas. Finalmente, en cuanto se refiere al anónimo, viene del griego an, que quiere decir privado. Es una carencia de un nombre cualquiera. El anónimo se equipara al silencio. Lo hemos visto en otro tipo de situaciones donde el anónimo se equipara obviamente a autoría de muchos libros que no quiere hacer referencia a quién ha sido el que los ha escrito. Sí, Abdiel, te escuchamos. Licenciado, quería decirle de que ya es hora y de que ya mandó link Ok, la próxima materia que nos toca. ok, con eso habremos concluido. Esta parte inicial solamente nos falta lo que es la fundamentación de la modificación del nombre. Con eso, simplemente decirles, nos vemos en la siguiente clase el día miércoles, si Dios quiere. Estar estudiando, voy a estar colocando lo que son las presentaciones
para que lo tengan como material de revisión. ¿Ok? Nos estaríamos viendo entonces la siguiente clase. Que les vaya bien. Hasta Hasta luego, luego, licenciado. licenciado. Chao, chao. Hasta luego, Ulises. Chao.